Seguimos en Salud y Vida compartiendo con ustedes lo más importante del Canal 34 para todo el eje cafetero del norte del Valle del Cauca, de esta hermosa zona geográfica. Estamos hablando del tema del manejo de una clínica, de la central de urgencias, hasta dónde es imperativa la atención directa o rápida o instantánea o inmediata de un paciente, en este caso cuando llega a la central de urgencias. Esa es la primera parte de nuestro programa, es el primer tema antes de irnos a comerciales. El doctor Bernardo Gutiérrez estaba compartiendo con los televidentes el tema de hasta dónde el médico sabe y conoce su trabajo y hasta dónde el usuario o el acompañante está en ese momento interviniendo la labor del médico, del profesional de la medicina, del galeno. Doctor, creo que es un tema de nunca acabar porque siempre uno como padre o como hijo, en fin, siempre interviene en el aspecto médico. No, doctor, es que mire que en días anteriores usted me contaba un caso interesantísimo, prácticamente que se le encaminó a un médico a una operación de apendicitis y no era apendicitis. Claro, son situaciones pues que se originan por muchos factores que se han venido desarrollando en la cultura del país, hombre. Yo creo que esto nace desde el mismo Ministerio de la Protección Social, sí, porque creo que algo que lo manejo yo como una idea muy personal, el área de la salud tiene que ser manejada con mucho profesionalismo. La información sobre salud tiene que ser manejada con mucho profesionalismo. Es una empresa, pero es una empresa especial. Muy específica, un servicio muy específico. No hay materias primas, sino seres humanos. Seres humanos, exacto. Hay que pensar, hombre, yo le entiendo los afectos que usted puede tener hacia su compañero o hacia su abuelo que tiene 90, 93 años, pero no podemos olvidar que ya ha pasado un ciclo vital y que todos vamos pasando por etapas de ese ciclo vital. Muchas veces queremos obviar y queremos como borrar ese ciclo vital y pensamos que nuestro abuelo o nuestra madre o nuestro padre tiene que salir de acá de esta institución pues absolutamente normal todo, ¿no? Entonces hay veces que eso no se nos olvida a todos porque todos podemos llegar a estar en ese momento, pero ese es mi llamado para que lo pensemos de una manera muy objetiva, ¿no? No es que uno se vuelva totalmente frío, sino que, sí, es que son cosas que todos tenemos que ir caminando en ese sentido. No podemos ignorar que si yo tengo a mi abuela o a mi abuelo o a mi padre con una serie de enfermedades, ya con fuera de esos 80 y pico de años, o que si tengo un hijo que tiene X o Y enfermedades que se comportan ya de factores que influyen de manera negativa en una recuperación, se vaya a lograr una mejoría totalmente, o que sea que ese paciente salga con el 100% de productividad de la institución. O pacientes ya con problemas, claro, terminales. Entonces, eso es lo que yo quiero, manejo en muchos programas, que nos vayamos concientizando de eso, para volvernos mucho más receptivos, doctor, a la información de ese asesor que es el médico. En otras culturas, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Europa, el comportamiento de los usuarios frente a los profesionales de la medicina, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja a nivel general? Mire, nosotros acá hemos atendido gente de Francia, gente de Canadá, gente de Estados Unidos. Nos han felicitado por el tipo de servicio que nosotros tenemos. Tenemos un servicio mucho más humanizado que en esos países. Hace poquito atendimos un francés que se fue totalmente impactado de los servicios de la clínica central. Pero es gente que yo sí creo que tiene ya una cultura mucho más diferente a lo que es llegar a la muerte o a lo que es llegar a tener un paciente ya uno en estado terminal. Es decir, doctor, existe una cultura, y valga reiterar esto, con respecto al comportamiento en los organismos médicos. Claro. A ver, y es más, la gente es americana, los europeos, ¿cierto? Son gente que ya tienen una cultura que han ido aprendiendo a manejar. Es más, usted sabe que en estos países, cuando el hijo cumple 18 años o cumple su mayoría de edad, el muchacho ya está armando toda la parte.
Desde ahí ya empieza a manejarse en una forma muy diferente lo que es esa parte de apego, tan exagerado de esos afectos, ¿cierto? Eso es la gran diferencia. Nosotros aquí somos muy latinos, eso es bueno, pero hay que aprenderlo a razonar y a manejar en intensidad, ¿cierto? Y aprenderlo uno en qué momento lo debo controlar, porque muchos de nuestros usuarios, no tanto el paciente, sino de los familiares, de los hijos, de los sobrinos, no aprenden a controlar eso y en ocasiones asumen actitudes que obstaculizan e entorpecen el buen desempeño de cualquier profesional. Me llamó la atención, doctor, un tema que ha ido mermando en el interés general del público, más no en el cuidado que se debe tener, y es la fiebre porcina, doctor. Sobre este tema recomiendan mucho las autoridades que no se vayan directamente a los organismos intrahospitalarios, sino que se busque en el hogar. Esto entra a formar parte de una filosofía que se debe tener en urgencia, sobre todo con los bebés, que el bebé le da una tos, el bebé tiene un problema gripal, fiebrecita, se debe manejar dentro del hogar, a nivel hogar, y no irlo a arriesgar a nivel intrahospitalario, donde en un hospital se corre algún riesgo de contagio de otras enfermedades. Importante que usted haya tocado ese tema, hombre Mario, porque pues esta es una de las enfermedades con las cuales nosotros vamos a tener que aprender a convivir. Así como aprendimos a convivir con el dengue, así como aprendimos a convivir con el cáncer, sí. ¿sí? Con el SIDA, vamos a tener que aprender a convivir con la influenza H1N1. ¿Por qué? Porque es un virus que va a terminar igual en las mismas proporciones e igual de disperso que está el virus del dengue, por ejemplo. Sí. Entonces vamos a tener que aprender a manejarlo. Cosas que ocurren y cosas que yo entiendo, el folclore, la idiosincrasia, ¿cierto? El comportamiento de nuestra gente uno lo entiende, pero nosotros como profesionales de la salud y estas instituciones como instituciones preparadas y capacitadas para eso, porque nosotros como institución, hombre, hay algo que hay que destacar acá, es la labor del Ministerio de la Protección Social, la labor del Instituto Seccional de Salud, la labor de la Secretaría Municipal de Salud, que nos ha llamado a nosotros y nos ha informado cómo nos debemos comportar, qué se debe hacer, cuál debe ser el seguimiento. El Ministerio de la Protección Social está desde el mismo momento en que se empezó a manejar la pandemia, se está comunicando